Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar con otro capítulo más de este video tutorial donde empezamos a ver todo lo que es Access de forma más básica y que espero en el fondo a ustedes les esté sirviendo y les sea de gran ayuda. Eh, para continuar, en el video anterior habíamos visto ya los diferentes tipos de propiedades de campo para en específico datos numéricos, si no me equivoco. Y habíamos quedado con algunas de las propiedades sin ver, ¿ya? Y otras que estaban más orientadas a los tipos de datos que vamos a manipular el día de hoy, que son los campos de tipo texto, ¿ya? O alfanumérico. Para ello, quiero también mostrar algo que a lo mejor no lo mostré en facetas anteriores de la manipulación del software mismo, que nosotros podemos llegar y abrir las diferentes tablas, ¿ya? Por pestaña. Esto lo traía desde la versión 2007, 2010 y 2013 de Axe. Y que tiene la particularidad, por ejemplo, de que si yo hago cambios de vistas de diseño o vistas de manipulación de datos, cada pestaña en el fondo es totalmente independiente de la visualización de la otra. O sea, si yo, por ejemplo, esta que la estoy manteniendo en la vista de diseño, vuelvo a cambiar la vista de manipulación de datos, ya totalmente va a ser diferente a la tabla que tenemos aquí con los datos académicos, que la seguimos manejando en vista de diseño, ya, y así eh, en su totalidad. Ya, entonces eso es una de las cualidades que también trae también desde la versión 2007 en adelante, que nosotros podemos llegar y divisar cada una de las tablas que estemos manipulando de la base de datos a través de pestaña, como si fuera un browser o un navegador, como también se le dice, fuera Firefox, Chrome, Internet Explorer, da igual, ¿ya? El hecho es que también nosotros podemos llegar y visualizarlo de esa manera. Vamos a continuar trabajando con la tabla que se llama datos personales. Nos vamos a ir a la vista de diseño y en el día de hoy vamos a continuar viendo lo que son las diferentes propiedades de los campos, en específico abordar un poco más lo que son, por ejemplo, la parte del formato, también ver el formato un poco con el tema de los números, qué es lo que pasa con ellos, hablar y trabajar un poco con lo que son las máscaras de entrada, un poco lo que son los títulos y otras cosas que nosotros podamos ir a lo mejor dándonos cuenta y sorprendiéndonos también dentro del mismo video que pueden ir saliendo a la luz. Para ello vamos a tomar en consideración una propiedad en específico que es la de formato y para ello vamos a crear un campo de tipo fecha hora que nosotros lo vamos a llamar fecha nacimiento. ¿Ya? Estamos considerando que estos son alumnos de un colegio y eventualmente el campo, el tipo de dato que nosotros tenemos que llegar y trabajar ahora sería uno de fecha y hora. Vamos a seleccionar el cuadrito gris y lo vamos a dejar posicionado justamente debajo de edad. Ahora, si se dan cuenta y pinchamos en el tipo de datos, lo que es la parte de fecha y hora, y vamos a la parte de formato, pinchamos en cualquier parte del campo, nosotros nos vamos a dar cuenta que sale un menú desplegable o un combo box que también se le dice en programación y nos da las diferentes cantidades de opciones que nosotros podemos darle en formato a este tipo de campo, como por ejemplo una fecha general donde me muestre todo, o sea, la fecha y además la hora. Una fecha larga donde ponga el nombre completo del día, el nombre del mes, el día y el año. Fecha mediana, donde sale el número del día con las tres primeras iniciales del mes y los dos dígitos del año. Fecha corta, que es por la general la que más se ocupa y que yo también prefiero al momento de utilizar el formato de fecha y hora, es precisamente esta, o sea, sería el nombre del día, el mes y el año. Hora larga, que viene las horas con los minutos y los segundos. Hora mediana, que ya viene con la distinción si es AM, PM, y que solamente las va mostrando en formato de 12 horas. Y la hora corta que la muestra en formato de 24 horas. ¿Ya? Para ello vamos a trabajar con el formato de lo que es la fecha corta. Vamos a grabar esto. ¿Ya? Y en el fondo que ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de trabajar con este tipo de ayuda? Que si nosotros llegamos y lo colocamos acá, nos vamos a dar cuenta que nos aparece un cuadrito aquí que en el fondo, ¿qué es lo que es? Es un calendario.
¿ya? Que nos permita a nosotros poder registrar de manera más fácil todo lo que nosotros tengamos que colocar aquí, formato de fecha y hora, ¿ya? Pero por ejemplo, si lo viéramos en la parte de edad, que también es un tipo de dato numérico, y lo vemos en la parte del formato, nos va a volver a aparecer este desplegable o combo box, y está lo que yo les mencionaba también en capítulos anteriores, que son los tipos diferentes de formato que existen para todos los tipos numéricos. Está el número general, tipo moneda, euro, fijo, estándar, porcentaje, notación científica. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando ahora un campo de edad, sería como ridículo que nosotros lo trabajáramos con un formato de tipo moneda o, no sé, por notación bancaria de euro, ¿ya? O con una notación estándar o una notación científica. Lo lógico sería seguir manteniéndolo con número general o dejarlo simplemente en lo que es en blanco. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros lo trabajamos en los aspectos de texto corto? Oh, vamos a ver si nos va a salir un combo box o algo. Y la verdad es que no sale nada. Es un poco decepcionante esto sí. No, en el fondo porque es un campo de tipo texto es que precisamente no hay formateo para lo mismo. ¿Ya? Existe ayuda para lo que son los tipos de datos numéricos, fecha y hora, pero precisamente para lo que es formato de texto no lo hay. Ahora, si se dan cuenta, eh, utilizando las mismas reglas de lógica o los mismos símbolos, nosotros podemos llegar y determinar ciertas cosas o factores que puedan ir determinándose dentro del campo en el formato que nosotros le estamos dando. Si yo, por ejemplo, agrego el logo de menor que, aparte de el formato, ¿ya? Y grabo, voy a llenar y miren, observen lo que pasa en el cuadro aquí de nombre. Yo voy a activar las mayúsculas y voy a escribir, por ejemplo, María. Y voy a tabular hacia el apellido. ¿Qué fue lo que pasó? En forma automática, lo que hizo fue un cambio de mayúsculas a minúsculas, ¿ya? Y eso está aquí predeterminado, ¿ya? Pongamos otro nombre, a ver si es verdad. Pedro, ¿ya? No así, obstante, en el apellido, porque yo no he formateado la parte del apellido. Ya, si se dan cuenta, el apellido sigue estando de una manera intacta. ¿Ya? Recordemos que son alumnos de colegio, así que por lo tanto tampoco debieran superar una edad promedio. ¿Ya? Eh, por un lado tenemos esa parte, o sea, si se dan cuenta, aquí lo escribimos en mayúscula, pero la representación que nosotros la tenemos sale totalmente en minúscula. Por otro lado, si yo esta misma regla de formateo llego y lo cambio a mayor que, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Yo puedo llegar y escribir el nombre de Pedro en minúscula y por formato va a llegar y lo va a transformar a mayúscula en forma automática. ¿Ya? Esas son una de las ventajas que también tenemos con la propiedad de texto. ¿Ya? Verdad que tengo que escribir aquí por regla que nosotros ya habíamos predefinido anteriormente. ¿Ya? Dentro de las propiedades de campo, específicamente lo que es formato, nosotros podemos llegar y podemos llegar a cambiarle el formato que todo lo que nosotros podamos escribir en minúscula en forma automática lo traspase a mayúscula. No es una mala práctica, sobre todo para lo que es los nombres y los apellidos y la representación que estos tienen, ¿ya? Que nosotros también lo podemos llegar y ver en su momento en forma más detallada. Yo por lo general cuando he trabajado en bases de datos siempre trato de dejar eso, los nombres lo más transparente por decirlo así posible. Los dejo todo en mayúscula y por ejemplo en el caso de los nombres con tilde como María, como no sé, no se me viene ninguno otro a la mente. Obviamente tú lo dejas sin tilde, ya para que al momento de hacer la consulta o pase algo en específico no traiga mayor problema. Otra cosa que es bien importante, muchos me han preguntado también qué es lo que pasa si existe dentro de este software todo lo que es
la ayuda de Microsoft en sí. O sea, por ejemplo, hasta, no sé, voy a hablarme, voy a remontarme hacia varios siglos atrás, cuando estaba Windows 98 y las primeras versiones de Office y había un asistente con forma de clip y te ayudaba en los pasos, ya, ese ya no existe, murió ese tipo de asistente animado y en su reemplazo, bueno, están documentos, están cuadros de texto plano, ya no están esas figuritas. Pero si se dan cuenta acá en la parte de abajo existen diferentes opciones que si nosotros las presionamos vamos a obtener resultados de ellas. El clip de esa época, que era el asistente de ayuda, es lo mismo que nosotros tenemos ahora presionando la tecla de F1. ¿Ya? Nos va a disparar el browser, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos a tener ayuda propiamente tal desde la misma página de Microsoft, ya con el SMDN, donde nos va mostrando toda la librería, aprendizaje, código, descarga y diferentes formas de ayuda. Ya, yo voy a restaurar la pequeña sesión que tenía aquí. Ya, eso también existe como una forma de ayuda dentro de lo que es eh, Microsoft, ya dentro del entorno. Ya, también puede estar el tema de la vista de diseño, cambiar paneles, etcétera. ¿Ya? Y autoayuda, por ejemplo, si yo se dieron cuenta aquí también aparecía una especie de rayito. Vamos a ver este de aquí. A veces también nos da la opción de poder llegar y hacer cambio o hacer consultas relativamente propias al mismo software. ¿Ya? Si nos damos cuenta, también existen diferentes cosas y apartados que nosotros tenemos que llegar y ver, como por ejemplo lo que son las máscaras de entrada. Entonces, se han dado cuenta que muchas veces los teléfonos celulares siempre han sido un problema y un atado para poder llegar y anotarlo. ¿Ya? Por lo general, si tú tienes algún número de teléfono celular, acá en Chile son 7 números, ¿ya? Además del código verificador, por ejemplo, tienes uno que sea el 7 458 6523, ¿ya? Por darte una cifra, ¿ya? Esa sería una forma de representarlo. Hay gente que es más ordenada, que llega y dice, ese es mi código con el cual inicia el teléfono, después viene el 458, después un guión, 65 y después el 23. ¿Ya? Que yo la considero que es una forma de ver más ordenado todo el número. ¿Ya? Ahora eso mismo puede tener una representación simplemente con espacios. ¿Ya? Que también permite ver de una forma más clara toda la información del número telefónico. Pero como el mundo de la telefonía celular, sobre todo acá en Chile, hay más teléfonos celulares que pobladores, eso es algo insólito, ya, eh, cada día el número va creciendo más, el formato aumenta más y sobre todo si tú tienes aplicaciones que estén conectadas a teléfonos móviles, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día hay aplicaciones que tú puedes construir en el escritorio, o sea, aplicaciones directamente para computador, no que se conecten a sistemas o páginas web y que tengan relación directa con los teléfonos o dispositivos móviles. Entonces, en el caso de Chile, para este mismo teléfono celular habría que agregar el código de más de 569, que es el típico que se ingresa para lo que es WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Agrega el 7-458-65-23, ¿ya? Eso sería una especie de formato que nosotros pudiéramos llegar y darle a todos los números telefónicos que nosotros tengamos que llegar a ingresar en nuestra base de datos. Una forma de especie de ayuda para la misma, ¿ya? Pero hacer todo esto, estar ingresándole el guioncito o el espacio, el más 569, a la larga también se vuelve algo tedioso y molesto, ¿ya? Pero ojo, para eso está esta herramienta, también para poder brindarte un poco de ayuda y librarte de esa pega tediosa. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Simplemente a través de una propiedad que se llama máscara de entrada. Pero para ello también quiero darles un tip
una especie de error que vamos a provocar ahora para que ustedes tampoco lleguen y lo hagan. ¿En qué va a consistir eso? Que vamos a nombrar este campo como teléfono punto celular. Ya, si yo llego y le doy un enter, automáticamente me va a dar un aviso donde dice que el nombre de campo que hemos especificado no cumple las reglas para nombrar objetos de tipo Microsoft Access y se ha pegado el nombre desde otra aplicación, etcétera, etcétera. Ya, por lo demás, lo más probable es que si rechaza este tipo de notación es porque también pertenece al estándar de SQL, ¿ya? Que también lo vimos en el primer video, que corresponde a la forma en que cómo se va eh, entendiendo la base de datos en sí. Recuerden que detrás de esto hay código corriendo y en el momento de hacer consulta y un montón de cosas, es código SQL el que está corriendo. Cuando nosotros invocamos desde una base de datos una tabla en específico, o al revés también, puede ser desde una tabla, un campo en específico, como en el video anterior, que era la tabla datos personales punto edad, lo que estábamos diciendo ahí, que de la tabla datos personales punto del campo edad me traiga esto. Entonces, esto es el error que me está reclamando. Nunca nosotros tenemos que llegar y colocar un punto al momento en que nosotros hagamos la construcción de un campo de una tabla. Para ello, a lo más lleguemos y dejémosle un guión bajo. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, al momento de trabajar un teléfono celular, la lógica nos indicaría que el mejor tipo de dato con el cual nosotros podríamos trabajarlo sería de tipo dato numérico. Pero, de partida, ¿vamos a hacer pues, operaciones matemáticas con el número? ¿Vamos a sacar una media del número telefónico que estén ocupando? ¿Vamos a calcular el mayor, el menor? No, no vamos a hacer ningún tipo de clase de operación aritmética con el teléfono celular. Por lo tanto, la mejor forma de poder llegar y guardar este tipo de datos sería a través de un texto corto, porque con él no vamos a hacer manipulación aritmética. ¿Ya? Lo único que nos interesa es que quede registrado. ¿Ya? Así que al no hacer cálculos con él, simplemente lo traspasamos como texto. Entonces, nos vamos dentro de nuestras propiedades a la opción de máscara de entrada. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando pinchamos la opción de máscara de entrada, no nos aparece un menú desplegable o combo box, como también se le dice, sino que nos aparece un botoncito con punto suspensivo que también nos da la opción de un asistente. Vamos a guardar los datos de la tabla, ya que es lo que nos estaba reclamando ahora. Y si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Aquí existen diferentes tipos de formato, ¿ya? Que nosotros podemos llegar y trabajar este tipo de datos de texto, ¿ya? Aquí tenemos una forma de poder llegar e ingresar el número. Aquí podemos tener otra manera, ¿ya? O sea, nosotros podemos llegar y definir otro tipo de posibilidades con las cuales nosotros podemos darle formato al número de teléfono que nosotros estamos ingresando, ¿ya? Pero ojo, y esto es un manual que yo también se los voy a llegar y depositar, que se llama, bueno, después les voy a mostrar la carátula. Pero en el fondo, aquí también nos está dando las opciones para definir una máscara de entrada y los diferentes tipos de carácter y la representación que estos tienen al momento de crear una máscara de entrada. Entonces, si se dan cuenta, el dígito 0 en el fondo lo que hace es crear u obligar una entrada obligatoria de caracteres dentro del signo de la máscara de entrada. O sea, dentro de todo el número, al agregarle ceros, lo que estamos haciendo nosotros es que estamos definiendo que en forma obligatoria, sí o sí tenga que existir un número para dar un formato al número telefónico. ¿Ya? ¿De dónde saqué esto? De el curso experto de Microsoft Access de la versión 2010. Todavía no están en... Todavía no está la versión 2013, ¿ya? Pero también para que se los voy a compartir a través de un enlace y lo puedan llegar y tener en su poder también este manual. Entonces, dentro de la máscara
de entrada nosotros podemos llegar y definir un formato como por ejemplo sería el más 56-9. Ya, en el caso de que si queremos anexar la aplicación o la base de datos con el número de WhatsApp. Ya, y empezamos con el dígito verificador, que aquí en Chile consistiría, ya, el primer número. Después vendrían los primeros tres números del número celular, del número de teléfono móvil, un guión, los otros dos números y los otros dos números restantes. ¿Ya? Al momento en que nosotros demos guardar, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir un montón de diagonales que en el fondo se les llama backlash y que eso es parte del formato de el propio Access para que el mismo se pueda entender. ¿Ya? Si nosotros llegamos y grabamos esto, al momento en que nosotros nos vayamos al otro extremo de la tabla y vemos la parte del teléfono, no me aparece el 9. ¿Por qué? Porque simplemente apareció dentro de las comillas que están acá. ¿Ya? Yo voy a llegar y remover estas cremillas que están acá. Dejar esto aquí, vuelvo a guardar. Y si me voy de nuevo al apartado campo del teléfono, ahora sí me aparece el 56-9, que es el código que menos exige WhatsApp para tenerte registrado y las cosas que ya se basa en lo que es tecnología móvil. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya deben saber y deben tener en sus dispositivos móviles, para agregar una persona que tenga WhatsApp también tiene que venir al menos esos tres códigos, que sería el más 56, que es el código del país, más el tipo de código celular que nos diferencia todo, que sería el 9, y de ahí en adelante el resto del número. ¿Ya? Ahora, si completamos esto como corresponde, ¿ya? Vamos a decir que este personaje se va a llamar Pedro. Ya, si se dan cuenta, mantiene la regla del formato, apellido Gaete, edad 14 años, fecha de nacimiento, ¿ya? No sé, le vamos a poner cualquiera. Es cosa de mostrar el campo que está funcionando. ¿Ya? Población, que es algo que nosotros vamos a llegar y ver después. Observación, bla 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 bla. Beca. Y al momento de que nosotros lleguemos a la parte del campo, miren, si no lo alcanzan a ver ahí, le dan doble clic y se amplía el campo. ¿Ya? Yo puedo llegar y escribir cualquier número. 458 32 2532. Listo. Y llegó y construyó otro número. Veamos otro más. María Gómez. No, a ver, María Araya. ¿Ya? Edad 12. Fecha de nacimiento el 16. Dirección, bla bla bla, población, etcétera. Ya, observación y teléfono. Miren, cada vez que a mí me impida llenar los datos del teléfono, va a venir con un formato preestablecido que yo fui el que definí en la máscara de entrada. ¿Ya? Siempre va a llegar y me va a exigir la cantidad de caracteres que están subrayados en la parte de abajo del formato. Si ustedes se dan cuenta, aquí está subrayado, está subrayado, está subrayado. Es la cantidad que a mí me va a llegar y me va a exigir al momento de hacer ingresos de los datos. Si yo ingreso de número, ¿ya? Y por ejemplo, me falta uno, voy a saltar y me va a mandar una alerta. El valor que he especificado no es adecuado para la máscara de entrada y me está mostrando el formato de la máscara de entrada. ¿Ya? Esta es una de las formas de ayuda que también tiene Microsoft Access, que es la que yo les mencionaba hace un momento atrás, además de la ayuda web. La verdad es que yo estas cosas las encuentro bien engorrosas, porque de repente encontrar las cosas que nosotros necesitamos en la información de peso a veces no está aquí. Ya sale más a cuenta buscarla en Google o en otros lados. ¿Ya? Pero no es menor la ayuda que trata de dar la gente de Microsoft. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está reclamando aquí? Que efectivamente me va a faltar un número y no me va a dejar avanzar hasta que yo llegue y le ingrese ese número.
¿Ya? Esa es la forma en la cual podemos llegar y trabajar sobre el campo de máscara de entrada. ¿Ya? Ahora vamos a proceder a eliminar los registros para no tener problemas mientras seguimos trabajando con esto. Yo además de esto voy a llegar y proceder a eliminar este campo porque en el fondo después lo quiero ver con ustedes. Yo lo había trabajado. Ahí, ya, para que no nos dé problema y no arruine lo que le estoy tratando de presentar ahora. Ahora, si nos damos cuenta, teléfono celular es un título muy grande que tenemos acá en este campo. Ya nosotros también lo podemos representar como se dice en España como móvil o teléfono celular como se le dice en gran parte del continente sudamericano o celular como simplemente se les dice en Chile. ¿Ya? Pero el momento de hacer representaciones, por ejemplo en un informe o no sé, por realizar formularios o a la hora misma de programar con Visual Basic para Access, que es lo que espero poder llegar y plantearles también en el curso de Access avanzado. Lo que hace el darle el título del campo es que estemos ahora visualizando de mejor manera el campo al ponerle el título, ¿ya? Va a ser más fácil para la programación porque así va a ser que nosotros lleguemos y lo llamemos y va a ser mucho más sencillo también para poder llegar y plantearlo en tema de los informes o verlo en diferentes partes. Entonces nosotros también a este título podemos llegar y escribirle aquí como celular, no celular, ¿ya? Celular, ¿ya? Entonces hasta ahora hemos visto diferentes partes de los campos, de las propiedades de campo que se han ido mencionando. Otra de ellas muy importante, y es lo que va por ejemplo en el sector de población, es que supongamos que este colegio queda ubicado en una parte importante de Santiago. ¿Ya? Disculpo, no sé, viéramos el ejemplo de alguna oficina. Tristemente en nuestro país todo está centralizado en la capital, lamentablemente. Si fuera por mí, yo me iría a trabajar y a vivir a Valdivia y sería feliz allá o en Frutillar. ¿Ya? Tristemente no es así. Todo radica aquí en Santiago, en Santiago, en Santiago. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se atribuye que todo está acá en Santiago. Si no queremos ingresar manualmente siempre el mismo tipo de dato que diga, por ejemplo, población o localidad Santiago y estar escribiendo cada vez todos esos caracteres y repetirlo una y otra vez, nosotros también podemos llegar y definir una manera en la cual nosotros podamos llegar y saltar este campo, ya y que en Access nos puede ayudar, al igual que lo hace por ejemplo con el campo de la autonumeración, el poder llegar y nosotros crear una especie de valor predeterminado que cada vez que yo no quiera escribir, escriba algo ahí. ¿Ya? Para ello está el valor predeterminado, en el cual existen diferentes formas de poder llegar y escribir, como por ejemplo igual, cremillas, y escribimos el valor que nosotros quisiéramos, que sería por ejemplo Santiago. ¿Ya? Eso es válido, pero también esto es válido, ¿ya? Que solamente lleguemos y escribamos el nombre del valor predeterminado. Ahora también existen fórmulas que nosotros podemos llegar y crear al momento de poder crear un valor predeterminado. Como en este caso simplemente lo que nosotros queremos llegar y trabajar es un nombre de una localidad, simplemente llegamos y la dejamos representada tal cual. Grabamos el cambio y veamos. Si se dan cuenta, ya en la parte de población, antes de que yo definiera cualquier tipo de cosa, ya me aparece el campo con un valor predeterminado, que sería con el nombre de Santiago. Veamos. Pedro Gaete, edad 14 años, fecha de nacimiento, la que sea, dirección, bla 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 bla. Ya, vive en Santiago. Observación, tiene beca, ¿ya? Teléfono celular, vamos a poner puro 7. ¿Ya? Ojo, miren, bueno, yo ando en estos momentos con audífonos, así que el sonido no les va a salir. Pero después que yo completo
perdón, completo todo el número del formato, a forma automática va a llegar y va a saltar. Me va a dar un sonido y va a saltar al siguiente campo, ¿ya? Así que por eso es bien importante también y nos ayuda bastante el trabajo con las máscaras de entrada. Si yo escribo ahora otro nombre que sería Juan Paineo, que tiene 12 años, ya, de forma automática, ya llegó y me hizo el cambio de localidad. Ahora simplemente si a mí no me gusta Santiago y este muchacho viene por ejemplo de Maipú, listo, se llega y se acepta el cambio. ¿Ya? Así que eso no quiere decir que esto no se pueda tocar, no se pueda manipular. De hecho se puede hacer, ¿ya? Pero la manera más fácil de poder evitar tener que estar escribiendo datos en forma repetitiva es hacerlo a través de un campo de valor predeterminado. Vamos a eliminar esto y volver acá. Ya existen otros tipos de propiedades de campo, ya que son las que están visualizadas un poco más abajo, que serían la compresión Unicode, que espero verlo ya después con ustedes cuando sean los cursos de Access más avanzados, que en el fondo lo que hace es que si estamos usando obviamente caracteres de tipo Unicode, ya que son caracteres de representación de base de datos en forma de normativas internacionales, lo que hace es que los comprime ya para que la base de datos y la tabla en específico, porque lo que estamos utilizando aquí es una tabla, ocupe el menos espacio posible dentro del disco duro. O sea, empaquete la información lo más que pueda con el fin de ocupar el menor cantidad de espacio de disco duro. Mientras que el modo IME lo que hace, bueno, lo que he escuchado, porque yo nunca ocupo mucho esta opción, es que dice que es muy útil para los lenguajes que sean diferentes a lo que es el español y el inglés. O sea, en el fondo es para personas que no sé, hablen japonés, chino, coreano, árabe, ¿ya? O sea, para ese tipo de personas. Y creo que aquí trae un conjunto de opciones, el katakana de un byte, katakana de ancho completo, hiragana, no sé. Yo lo he escuchado nomás, nunca he trabajado con este tipo de opción o de control y hasta el momento la verdad creo que es irrelevante. ¿Ya? Y por ejemplo, bueno, en modo de oraciones IME, claro que también puede hacer ese tipo de formato para oraciones, conversión y cosas por el estilo. Ya, alineación de texto, que eso es más que nada para cosas de formato. Y otra cosa que cambiaron, por ejemplo, la versión 2010 con respecto a la 2013, que no aparece aquí en la parte de las propiedades de campo, es que habían unas cosas que se llamaban etiquetas inteligentes, que lo que hacía en el fondo una etiqueta inteligente era el poder permitir, ¿ya? Eh, una, dijéramos, un linkeo o información referenciada con todos tus contactos que pudieras tener en Outlook. ¿Ya? O sea, si tú tenías tu correo configurado, pudiera ser como un espejo, una información, em, un reflejo de documentación referenciada entre tu base de datos Access con los datos que tú tenías en Outlook. ¿Ya? Más o menos eso es lo que podría llegar y ver. Ahora, eh, antes de poder llegar y ver lo que es el asistente de búsqueda, nosotros nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en un colegio lo más probable es que se reciban a diferentes tipos de alumnos provenientes de diferentes partes. No solamente en este caso sería Santiago, sino que, por ejemplo, yo vivo en el sector de Mayoco y pueden llegar personas de todas las localidades de la provincia de Talagante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos llegar y hacer la representación? Porque son varios lugares, varias localidades y la verdad,
en buen chileno es bien pajero estar escribiendo uno a uno las cosas o los datos que tenemos que llegar a ingresar. Bueno, Access también puede llegar y darte la forma para evitarte este trabajo adicional de estar ingresando uno a uno los nombres que se van repitiendo, ¿ya? Obviamente, esto lo podemos hacer cuando son datos que son cerrados, que son repetitivos y que no son, que no escapan más allá de ello. Ya en este caso nosotros vamos a considerar que van a ser 4 localidades cercanas que van a estar siendo consideradas en estos momentos. Entonces, para ello, ¿cómo llegamos y hacemos esto? Simplemente nos vamos a lo que es el asistente de búsqueda y obviamente va a llegar y me va a disparar un asistente, el propio software, donde yo le digo que voy a escribir los valores que yo deseo. Entonces simplemente vamos a decir cuántos números de columnas tú quieres ingresar. Y obviamente yo voy a estar trabajando con el campo de población. Por lo tanto es una columna donde yo quiero ingresar, por ejemplo, que los datos sean, no sé, Mayoco, Peñaflor, Padre Hurtado, vamos a decir Padre Hurtado. Y finalmente, no sé, Talagante. ¿Ya? Vamos a darle siguiente. Vamos a resumir que la etiqueta para este tipo de campo de búsqueda va a estar ubicado en lo que es población y le vamos a dar finalizar. Hacemos guardado de todo el diseño y arquitectura que nosotros construimos y bueno, vamos a empezar a llenar todo esto de nuevo. Pedro, Gaete, edad 14, la dirección, la que sea, y cuando llegamos a población, si ustedes se dan cuenta, aparece una lista desplegable o combo box en donde nosotros podemos llegar y ver en forma predeterminada cuáles son los lugares que nosotros ya tenemos, por así decirlo, predeterminados para elegir. Podemos elegir que sea, no sé, pues Mayoco, Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, pero siempre más allá de esos 4 no puede haber. ¿Ya? Siempre van a ser estas 4 localidades que nosotros hemos establecido acá. Ahora, yo posteriormente les voy a enseñar cómo poder llegar y modificar todo esto. ¿Ya? Pero en la lista desplegable que nosotros tenemos acá, estas son las opciones que a nosotros nos van a llegar y salir acá. ¿Ya? Si yo voy avanzando, ¿ya? No sé, Juana Collao de 13 años, la edad que sea, o sea, la fecha que sea, me da igual. Y ella viene de Peñaflor y bla 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 bla. ¿Ya? Así suma y sigue. Por ejemplo, Anita Carrasco tiene 14 años también. Y ya, ojo que viene con el formato de esta manera. O sea, viene el mes primero, después el día y después el año. Ya, y ella viene de Padre Hurtado y así suma y sigue, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, esta lista desplegable en el fondo nos va a ayudar un montón en lo que es el llenado de la tabla en lo que base de datos. ¿Ya? Con ella también podemos escribir una lista de valores que es la que deseamos y que a través del asistente nosotros podemos llegar y utilizar. Vamos a volver a eliminar los registros, volver a la parte de diseño y si se dan cuenta, hasta el momento nosotros hemos visto todas las propiedades de campo en lo que es general. Si lo vemos en la parte de búsqueda, vamos a darnos cuenta de que, miren, en la parte de origen de fila aparecen todos los valores que nosotros hemos determinado que nos aparezcan en esa lista inteligente, por ponerle algún nombre, donde aparecen las localidades o lugares de la población de donde provienen estos alumnos y podemos hacer el ingreso de forma más rápida. ¿Ya? ¿Qué pasa si queremos llegar y eliminar a uno? Simplemente llegamos, seleccionamos, ¿ya? Y borramos. Obviamente también tenemos que llegar y borrar ese punto y coma. No puede haber un punto y coma al final, ¿ya? No puede haber un punto y coma al final de la lista de campo.
¿será cierto lo que me dice este hombre? Vamos a ver, población, y ya no aparece Talagante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llego y agrego? Lo mismo. Punto y coma, cremilla simple, perdón, doble, Talagante, cierro. Y vamos a agregar otro. Punto y coma, abrimos doble, El Monte. ¿Ya? Que es otra localidad que está por acá cerca de la provincia de Talagante. Guardamos, vamos a población. Y ahora, además de Talagante, que decía había sido la localidad que nosotros habíamos borrado, también pudimos llegar y agregar otro que era El Monte. ¿Ya? Con esto yo ya daría por cerrado y por finalizado todo lo que sería la parte y las vistas que nosotros pudimos ver de las opciones de propiedades de campo. Creo que con esto, a primera instancia, de lo que es Access básico eh, es más que necesario. Hemos visto diferentes opciones y bueno, es parte del aprendizaje que vamos a tener dentro del curso y muchas de las cosas que mencioné como las diferentes alternativas que nosotros vamos a poder tener aquí como comprensión Unicode van a ser vistas en aspectos más avanzados con el curso de Access avanzado. Así que chicos, lo dejamos hasta aquí. Y bien chicos, de esta forma terminamos otro capítulo más. Si les gustó el video, denle un me gusta, aprovechen de suscribirse, porfa dejen todos sus comentarios, sus opiniones, si tienen aportes por favor háganlo, mantengan vivo el canal, aprovechen de ver los otros videos, compartan sus conocimientos con otras personas, aprovechen también de compartir el canal con sus cercanos o con gente que ustedes también estimen. Y sería, nos vemos para otro video más. Que Dios nos bendiga, nos ampare y cuídense. Un abrazo. Chau.